Pocos instrumentos musicales han marcado a una época y a una forma musical como la guitarra eléctrica a la del rock, que se inicia en algún momento de la década de 1950 y sigue hasta hoy. Pero cuando escuchamos una guitarra eléctrica, realmente estamos escuchando un sonido que no existiría de otro modo. No proviene de un micrófono adosado a una guitarra tradicional, sino que depende totalmente de fenómenos electromagnéticos. Quizás el único instrumento con una influencia cultural igualmente profunda fue el piano. En realidad, pianoforte, porque podía tocar a un volumen bajo o alto, algo de lo cual no eran capaces los teclados que le antecedieron, como el clavecín. El piano fue inventado en 1711 por el italiano Bartolomeo Cristofori. Durante los siguientes 200 años aparecieron pocos instrumentos realmente nuevos, entre ellos la armónica que desarrollaron varios artesanos en la década de 1830 y el saxofón, inventado por el belga Adolphe Sax en 1842. Pero la enorme influencia de la guitarra eléctrica no ha servido para dar a conocer los nombres de sus creadores, el músico George Beauchamp y el ingeniero eléctrico Adolf Rickenbacker. Y quizás es igual de asombroso que la gran mayoría del público de un concierto de rock que va a oír a alguno de los virtuosos de la guitarra, digamos Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, Caroline Wonderland o Daniel Haim, no sepan cómo ocurre que el movimiento de las cuerdas de la guitarra se convierte en el sonido que les fascina. Varios intentos por poner micrófonos dentro de las guitarras, como los micrófonos de carbón que usaban los teléfonos antiguos, resultaron un absoluto fracaso, hasta que entró en escena Rickenbacker, quien soñaba con electrificar y amplificar todo tipo de instrumentos. Un concierto electrónico moderno habría sido su fascinación. Y junto con Beauchamp desarrolló la idea de la pastilla electromagnética, que instalaron en una guitarra por primera vez en 1931, obteniendo un sonido aceptable. Las guitarras eléctricas empezaron a venderse en 1932 y el resto, como suele decirse, es historia. El primer secreto para entender cómo suena una guitarra eléctrica es que no es posible tener uno de estos instrumentos con cuerdas de nylon como las que se utilizan en la guitarra española. Las guitarras acústicas producen su sonido al vibrar en el aire. La energía de la vibración se ve amplificada y modificada por el cuerpo hueco de la guitarra, que al resonar con ella aumenta el volumen del sonido. El diseño del cuerpo de la guitarra, el espesor de sus partes, especialmente la tapa, y los elementos de madera o varillas que hay en su interior y que pueden variar enormemente según el artesano o la fábrica, son los responsables del sonido del instrumento, de su volumen y de su calidad. En el caso de la guitarra eléctrica, el sonido que producen las cuerdas es irrelevante. De hecho, si alguna vez escuchamos las cuerdas de una guitarra eléctrica desconectada, percibiremos un sonido metálico un tanto nasal y deslucido, totalmente distinto del sonido que sale de un amplificador. Lo notable de las cuerdas de la guitarra eléctrica es precisamente que son metálicas, hechas de acero, y las tres más graves, los bordones, están además entorchadas o envueltas en una espiral de acero niquelado o níquel. Pero en todos los casos, lo importante es el acero. Uno de los grandes descubrimientos del siglo XIX fue que la electricidad y el magnetismo eran en realidad dos expresiones de una misma fuerza. El inglés Michael Faraday descubrió el fenómeno llamado inducción electromagnética, que básicamente significa que un campo magnético en movimiento produce una corriente eléctrica y a la inversa, una corriente eléctrica en movimiento produce un campo magnético. Este es el principio que permite que funcione un motor eléctrico y una guitarra eléctrica. La guitarra depende de la inducción electromagnética para funcionar. La pastilla de la guitarra eléctrica está formada por 1 o 6 imanes, alrededor de cada uno de los cuales se enrolla un alambre finísimo de cobre, dándole varios miles de vueltas. Los imanes atraen mediante magnetismo simple a las cuerdas de acero de la guitarra. Cuando la cuerda vibra, actúa como un conductor que se mueve en el campo magnético del imán y por inducción, ese movimiento se convierte en una señal eléctrica que sale del alambre enrollado alrededor del imán. Estas débiles señales eléctricas solo se producen mientras esté vibrando la cuerda y pueden ser modificadas en la propia guitarra mediante selectores de tono y volumen, además de transmitirse por el cable o un sistema inalámbrico en las versiones más modernas a un amplificador. El amplificador a su vez aumenta, amplifica y puede modificar la señal distorsionándola, dándole reverberación o eco y de muchas formas posibles antes de convertirla en el movimiento de uno o más altavoces que finalmente producen el sonido que escuchamos. Hasta ese momento todo el proceso es electromagnético.
Las guitarras eléctricas pueden llevar varias pastillas situadas en distintos puntos bajo las cuerdas, de modo que puedan recoger la vibración de distintas formas, lo que se traduce en sonidos de diversa calidad. Como al parecer el cuerpo de la guitarra no tiene ninguna importancia en la forma en que se produce el sonido, aunque hay quien discrepa, una guitarra eléctrica puede hacerse con casi cualquier diseño y materiales. Lo único que importa son los circuitos internos. De hecho, la primera guitarra de Beauchamp y Rickenbacker estaba hecha de aluminio. Si se sigue usando madera y 4 o 5 diseños básicos, es solamente por cuestiones de estética visual y de comodidad para el guitarrista. El acompañante indispensable de una guitarra eléctrica es, por supuesto, el bajo eléctrico, que convirtió al estorboso contrabajo en un instrumento elegante y manejable. Su inventor fue Paul Turmack, que presentó el primer bajo eléctrico en 1935. Hay muchas formas de hacer que vibren las cuerdas. Muchos guitarristas favorecen el uso de una púa o plectro de diversos materiales, nylon, metal, madera, piedra, goma, entre muchas otras, y distintos grados de flexibilidad para obtener el sonido que desean. Algunos utilizan monedas y otros prefieren usar los dedos para pulsar las cuerdas, ya sea con las uñas o las yemas o ayudándose de uñas postizas. Cada una de estas técnicas y las mezclas de las mismas produce sonidos de calidad diferente y puede determinar la personalidad del guitarrista, todo mediante las minúsculas variaciones de una corriente eléctrica.